Los aditivos son compuestos orgánicos e inorgánicos que están incorporados con el objetivo de mejorar la capacidad de lubricación del aceite y disminuir la degradación o el envejecimiento del lubricante, como es la alteración de su viscosidad, entre otros factores. Los aditivos que incorporan el aceite base también estará en función de la aplicación que va a tener el lubricante. Por ejemplo, en los aceites para engranajes, el aditivo cumple una función vital para que el aceite tenga la capacidad de soportar presiones elevadas que se producen en el engranamiento de los dientes del engranaje, cosa que no ocurre en otras aplicaciones donde el aceite estaría, por ejemplo, cumpliendo la función de enfriamiento o de circulación. Entonces, los aditivos están incorporados según la función que va a tener el lubricante. Dependerá qué aplicación va a tener el lubricante, ello definirá cuál es el conjunto de aditivos que deben ser incorporados. Vean el cuadro que se muestra, donde está resumido de por qué los aditivos. Son tres funciones principales o de forma resumida de por qué estos aditivos están aplicados en el lubricante. Uno es mejorar las propiedades existentes del aceite básico, suprimir las propiedades indeseables e impartir nuevas propiedades del aceite básico. No hay indicación específica de qué material están hechos los aditivos. Se le denominan antioxidantes, depresores del punto de congelación, mejoradores del índice de viscosidad, aditivos EP o antidesgaste AD, detergentes, que son nombres genéricos y cada fabricante de lubricantes mantiene en reserva realmente cuál es la composición de cada uno de estos aditivos, y lo que lo conocemos es con nombres genéricos para reconocer de por qué están aplicados, y eso es estrategia propia de cada fabricante de lubricantes para competir en el mercado. Lo que hay que tener en cuenta es cuando estamos involucrados con la lubricación, revisar la instrucción técnica del fabricante del lubricante para ver si dos lubricantes similares son o no compatibles de cuando vamos a cambiar de marca de lubricante en la máquina. Los aceites lubricantes tienen un grupo de propiedades. Se ha resumido, según la imagen, en 5 propiedades principales. De ellas vamos a hablar solamente de la viscosidad, porque es la propiedad más importante del lubricante. Sin embargo, las otras propiedades también son vitales. Sería materia de ahondar en información más adelante. La viscosidad es la medida de la resistencia interna de un líquido a fluir. Eso significa que el lubricante en el punto de lubricación no sería desplazado, sino el lubricante va a descomponerse en capas para ofrecer una resistencia al desplazamiento y de ese modo mantener la formación de la película lubricante. Vamos a hablar de la viscosidad cinemática, que es la que prima cuando estamos llevando a cabo la lubricación. Hay una viscosidad dinámica que es propio de los ensayos o de los analistas de lubricantes. Esta viscosidad cinemática está definido bajo normas preestablecidas, como se muestra en la lista. De ellas, la que hoy en día es vigente y es aplicado universalmente es la ASTM D2442, concordante con la norma ISO 3448, del cual vamos a hablar a continuación. Además de la viscosidad cinemática, como ustedes verán, está indicado la viscosidad Engler, Seibold, Rietveld y Brockfield. Son viscosidades que ya no están vigentes, pero cabe mencionarlos porque podríamos encontrar maquinaria que está recomendando la viscosidad en una de estas normas de viscosidad. En todo caso, se tiene que trabajar con tablas de equivalencias para llegar a establecer la viscosidad en unidad o para establecer la viscosidad en viscosidad cinemática, cuya unidad es milímetro cuadrado por segundo de viscosidad. Se muestra la tabla de la clasificación de viscosidades según la norma ISO, que va desde grado 2 hasta 1500. De ellos, la que encontraríamos aplicados en los lubricantes industriales serían a partir del ISO BG 15 hasta 460.
Cuando vamos a definir el lubricante a emplear en una maquinaria, tenemos que indicar obligatoriamente cuál es el grado de viscosidad del lubricante según esta norma ISO. Y si la máquina establece una viscosidad según otra clasificación, como había indicado, tenemos que trabajar con tablas de equivalencia, que lo veríamos a continuación. Veamos esta tabla que corresponde a una muestra de cómo se llega a la viscosidad ISO en milímetro cuadrado por segundo, establecido a 40 grados centígrados, cuando en la máquina, por ejemplo, está establecido la viscosidad en números AGMA. Entonces, simplemente lo que se tiene que hacer es, conociendo el número AGMA, por ejemplo, 5, voy a la tabla y me desplazo horizontalmente hacia la derecha y digo la viscosidad del aceite en grados ISO sería ISO BG 220. Así es como se establece los grados según la norma ISO.